Estoy grabando la clase en este momento, ¿ya? Y después voy a subir un archivo MP4 a un curso seguramente. Espero que resulte que no falle nada, que no se caiga internet, que hay espacio en el computador para guardar el archivo. Calculé que era como 2 megas por minuto más o menos. Así que si estamos, yo creo que esta clase va a durar unos 60 minutos, pueden ser 120 megas, no debería ser tan terrible, ¿ok? Entonces, la semana pasada estuvimos hablando un poco del sistema climático terrestre, y un poco de la composición de la atmósfera, de la composición eh, química de la atmósfera, pero también de la distribución de la temperatura en las distintas capas de la atmósfera, y también hablamos de una serie de campos meteorológicos y su distribución, ¿sí? Eh, y la distribución de campos meteorológicos tenía en general la idea que nos hicimos fue describir las cosas que veíamos, pero sin entenderlas demasiado. Eso fue lo que tratamos de hacer, ¿ya? Eh, y voy a retomar nuestra descripción desde el campo de agua precipitable, que es este campo que estamos viendo ahora. El campo de agua precipitable tiene varias características. Si se fijan en la cantidad de agua en la atmósfera, esta era la cantidad de agua total cuando uno tomaba la integral desde la superficie hasta el final de la atmósfera, y lo que uno hace es que uno suma todo el agua en estado de vapor que hay en toda la columna atmosférica. Esa cantidad de agua que está en estado de vapor en toda la columna atmosférica está muy concentrada en los trópicos. Si ustedes se fijan, está muy concentrada también en las zonas en donde la temperatura superficial del mar era alta. Hay una razón física detrás de eso que no vamos a discutir ahora, pero fíjense, por ejemplo, cómo la zona de la poza cálida, no sé si ven mi mouse sobre la transparencia. Sí. Ya, la zona de la poza cálida, esa que está ahí, es una zona con muchísimo vapor de agua. Rápidamente, el vapor de agua o la cantidad de vapor de agua precipitable decrece sustancialmente cuando uno va hacia los polos. Si uno se mueve hacia los polos, se fijan que la cantidad de agua en la atmósfera disminuye terriblemente, ¿ya? Y ese es otro aspecto medio desconocido de la Antártica, por ejemplo. En Antártica no es un continente lluvioso, ¿ya? Y uno tiene la idea de que como es un continente de hielo, entonces pasa nevando o pasa lloviendo, y la verdad es que no. La verdad es que Antártica es un continente más bien seco. Y si ustedes se fijan, la cantidad de agua que hay en la Antártica es bien baja, ¿sí? Comparado, por ejemplo, con la cantidad de agua que hay en los trópicos. Entonces, la cantidad de agua en los trópicos también se concentra en ciertas zonas, dijimos. Se concentra en la zona de la poza cálida y se concentra en estas zonas que son como delgaditas en los océanos. Que alguien me puede decir cómo se llaman esas zonas. Se cayó internet, parece. Qué pena. ¿Nadie se acuerda cómo se llaman? Son las zonas de convergencia intertropical, ¿sí? Entonces, hay una zona de convergencia intertropical acá en el Atlántico y otra zona de convergencia intertropical en el Pacífico que se ven muy, muy nítidamente en el campo de agua precipitable, ¿ya? Y la razón es que básicamente son zonas con mucha temperatura y también con mucha convergencia de vapor de agua desde otras zonas, ¿ya? Esta zona, por ejemplo, fíjense en la zona frente a Chile, ¿sí? Es una zona más bien seca, ¿ya? Y eso es bien curioso, ¿ya? Esto no lo mencionamos en clase con demasiada atención, pero es bien curioso que frente a la costa de Chile, en general, hay muy poquita agua precipitable, ¿se fijan? Y la diferencia tampoco es muy sustancial entre el norte y el sur. En general hay poca agua precipitable nomás. ¿Cómo es que llueve entonces en Chile? ¿Cómo es que llueve en el sur de Chile? ¿De dónde sale el agua para hacer precipitar? Chicos, se nos cayó internet, creo, como por un minuto.
Eh, Les estaba preguntando cómo se hace, cómo se hace para hacer llover en Chile, siendo que hay tan poco vapor de agua enfrente de la costa de Chile. ¿Alguien quisiera comentar? Pánico escénico virtual. ¿Alguien quiere escribir por el chat? A ver, ¿no tiene que ver ahí la influencia de la cordillera? La cordillera tiene algo que ver, pero eso es lo obvio que uno pensaría, ¿eh? Que la cordillera de los Andes mantiene el vapor de agua del Atlántico, por ejemplo, al otro lado. Y eso es una buena explicación de primer orden. Si se fijan, la cantidad de agua que hay al otro lado de la cordillera es tremenda. ¿Ya? Uno cruza la cordillera y hay muchísimo más agua precipitable en Argentina a la misma latitud que en Chile a la misma latitud. ¿Sí? Mm. Y digamos que bajo la latitud de Buenos Aires, una cosa así, como bajo los 35 sur quizá, se vuelve igualmente seco el sur de Sudamérica en términos de agua precipitable que lo que pasa al otro lado de Sudamérica, en la costa de Chile, por ejemplo. Entonces, bueno, eh, sin ahondar demasiado en esto, la razón por la cual hay tan poca agua precipitable en la costa de Chile, y la razón por qué sigue lloviendo, es que de alguna forma en el sur de Chile se logra conectar con el agua precipitable que está más cerca de los trópicos, ¿ya? Y algo se ve en este gráfico, como que aumenta un poquito el agua precipitable, así como pegándole a Puerto Montt. Es difícil ver en este gráfico, ¿ya? Pero más que nada el transporte de agua ocurre desde esta zona hasta el sur de Chile y como que se salta el centro norte de Chile, ese transporte, ¿ya? Y esa zona en general es la zona más seca, prácticamente más seca del planeta fuera de la Antártica, ¿ya? Aquí habíamos visto, y esto todavía lo habíamos visto la semana pasada, habíamos visto una climatología del vapor de agua, y esa climatología nos muestra, por ejemplo, lo que pasa en enero comparado con lo que pasa en julio. Y lo que habíamos dicho era que el principal cambio tenía que ver con el cambio que ocurría en la India, ¿ya? Y eso tenía que ver con el monzón de la India. Entonces, eh, el monzón de la India es esta reversión del agua precipitable entre el invierno, en este caso, este es el invierno de la India versus el verano de la India, se ve cómo se mueve el agua precipitable y aumenta tremendamente, ¿ya? Hay otras circulaciones monzónicas también en el planeta, aparte de la de la India, ¿ya? Alguien puede identificar algún otro monzón? ¿Pero eso qué sería un monzón? Un monzón es una reversión de la amplitud del viento entre una estación y la otra, pero en este caso mi pregunta igual es media ambigua. Quizás pueden identificar zonas en donde cambia mucho la cantidad de vapor de agua entre una estación y la otra, ¿ya? Y eso podría darnos la idea de un monzón. ¿Ven alguna otra zona en donde eso ocurra? No hablen encima unos de otros que no se escucha nada, como un ruido blanco nomás. ¿Me podía repetir la pregunta que no se escucha nada? Eh, la pregunta es la siguiente. ¿Hay alguna otra zona del planeta parecida a la India en que cambia significativamente la cantidad de vapor de agua que hay en la atmósfera entre una estación y la otra? ¿Florida? Exacto, claro, ahí en Norteamérica, Golfo de México, ahí se ve un cambio fundamental, ¿cierto? En Florida, por ejemplo. Florida, incluso metiéndose un poco hacia el continente norteamericano. Y en Japón igual. Ups. Japón también, claro, Japón está como relacionado un poco con lo que pasa ahí en la India, si uno quisiera, es como una mancha grande
Hay uno que se les escapa que es Sudamérica igual. ¿Ya? Si uno se para acá, por ejemplo, en la zona del altiplano, el altiplano chileno-boliviano, ustedes van a ver que el vapor de agua como que baja desde el Atlántico hacia el sur, pegadito a la cordillera. ¿Ya? Y eso la gente le llama el monzón sudamericano, y a esta cambio del vapor de agua acá en Florida también la gente le llama el monzón norteamericano, ¿ya? Pero nada que se le compare en magnitud a lo que pasa en la India, ¿sí? Se ve que lo de la India es en otra escala, ¿cierto? Es otra escala de magnitud, no tiene nada que ver con el cambio que ocurre en Sudamérica siquiera. Ya, así que, bueno, el monzón de la India los monzones se llaman así por el monzón de la India, y los otros, la gente discute su existencia, ya igual ahora ya es más aceptado que existen esos monzones en Sudamérica y en Norteamérica, ¿ya? Y me imagino que ustedes habrán escuchado alguna vez del invierno altiplánico, o el invierno boliviano también. El invierno boliviano es una manifestación del monzón sudamericano, o sea, es la época lluviosa del monzón sudamericano, ¿sí? Este campo meteorológico me gustaría que ustedes adivinaran qué es lo que es. Lo escucho. No, yeah. Humedad. Humedad, ya algo parecido a humedad, ¿sí? ¿Alguna otra adivinanza? Felipe Aguilera está diciendo nubosidad. No sé de hace cuánto rato, acabo de ver el chat. Eso es correcto, Felipe, ¿eh? Este campo es nubosidad, ¿ya? Y no sé cómo adivinó Felipe, si quiere hablar, le podemos dar la palabra. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Fue por el sector que hay entre la Antártida y Chile. Ese cinturón que hay, usted nos explicó que era un cinturón de nubes y de viento. Fue por eso que lo adiviné. Sí, sí. La escala, de hecho, también hay que adivinar la escala, así que es todo muy difícil, ¿cierto? Pero los colores crema, más bien rojizos, son valores altos, o la escala está en el lado izquierdo y yo no la veo nomás. Sí, está en el lado Ah, que derecho. soy tonto, claro. Derecho. En el lado derecho, sí. Yo también tengo un problema eso con el izquierdo y derecho. Eh, Ahí está la escala, así que no hay que adivinarla. Y claro, efectivamente, los máximos de esto ocurren. Fíjense que hay una zona que se llama el Labrador, que es la costa de Canadá, la costa occidental de Canadá. ¿Occidental? Sí, la costa occidental. No, la costa oriental de Canadá. Esa zona es un máximo de nubosidad en enero, ¿ya? Y hay un máximo de nubosidad también en el Paso Drake. Pero fíjense que también hay un mínimo de nubosidad sobre Chile, sobre norte de Chile, que durante enero igual puede llegar a estar hasta el sur de Chile. Y también hay un mínimo de nubosidad sobre África. Ese mínimo de nubosidad sobre África eh, tiene que ver con el desierto del Sahara también. Fíjense, las zonas de convergencia intertropical son máximos de nubosidad, están súper claritas ahí también, definidas como esos máximos de nubosidad. También hay máximos de nubosidad frente a la costa de Chile, este de ahí, por ejemplo, frente a la costa de Sudáfrica, frente a la costa de Australia, frente a la costa de California y frente a la costa de Portugal o frente a la costa del norte de África.
esas 5 zonas de nubosidad se parecen también, curiosamente, a las 5 zonas de alta presión que habíamos discutido en la semana pasada, ¿cierto? Y también tienen que ver con los desiertos o las zonas semiáridas que están relacionadas con esas altas presiones. Así que de nuevo vemos un patrón. Acá estas son fracción de nubosidad y por lo tanto la fracción de nubosidad no nos indica dónde está la nubosidad, ni tampoco cuál es su altura, solamente su cobertura, ¿ya? Y si ustedes quieren, uno puede adivinar inmediatamente que estas nubes son nubes bajas, ¿cierto? ¿Se imaginan que son nubes bajas? Sí, igual sí. No hay cómo saber en este mapa, pero son nubes bajas. Entonces, miremos cómo se ve julio ahora. Se ve un poco distinto. Fíjense que la zona de nubosidad o de cobertura de nubosidad se corrió hacia toda la costa de Perú, Ecuador y Chile. Tiene un máximo de nubosidad. También hay un máximo de nubosidad frente a California y a Baja California. Sigue habiendo un máximo de nubosidad en la costa africana también, que se movió un poquito hacia el norte. El máximo de nubosidad sobre Australia desapareció un poquito y el máximo de nubosidad al norte de África también se movió un poco hacia el sur. Se ve un poco más definido quizás la zona de convergencia intertropical. La zona de convergencia intertropical se movió un poquito hacia el norte durante julio y está un poquito más al sur durante enero, lo cual es natural. En el norte de África no hay ninguna diferencia de nubosidad entre julio y enero, prácticamente es una zona muy, muy despejada, y lo mismo pasa en nuestro pequeño pedacito del desierto de Atacama. ¿Ya? Tampoco se ven grandes diferencias en julio. Sí se ve mucho más nubosidad en la zona central y sur de Chile, y esa nubosidad de julio sabemos que no necesariamente tiene que ver con la nubosidad costera, sino que más bien tiene que ver con la presencia de nubes altas y medias relacionadas con la precipitación, es decir, con el paso de sistemas frontales, sistemas de latitudes medias por esa zona, que es la zona de Chile central. Entonces, hagamos un resumen un poco de las cosas que hemos visto en estos mapas. Y fíjense que en este resumen vamos a darnos cuenta que muchos de los elementos de este gráfico de circulación general, uno los observa detallados en los mapas de distribución de las variables meteorológicas. ¿Cuáles son esos elementos principales? Bueno, una cosa que hemos venido como dándole énfasis en los mapas ha sido esta zona del medio, ¿cierto? Donde están las nubes, en donde se ven estos vientos convergiendo hacia la nube, que es la zona de convergencia intertropical, ¿ya? O ITCZ. Fuera de esa zona de convergencia intertropical están los vientos alisios, que están soplando hacia la zona de convergencia intertropical. Fíjense que esos vientos alisios no soplan derechito hacia el norte, ¿sí? No van hacia el norte y después se juntan y suben, sino que tienen una pequeña deflexión y una pequeña desviación hacia el oeste, ¿sí? Eso pasa en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Si uno quiere, en el hemisferio sur se desvían hacia la izquierda y en el hemisferio norte se desvían hacia la derecha. ¿Ya? Eso va a tener importancia después cuando entendamos por qué ocurren esos vientos. Fuera de esa zona de los vientos alisios se ven unas altas presiones, ya que esa sería, por ejemplo, nuestra alta presión del Pacífico suroriental, ya que sería la alta presión frente a la costa de Chile y Perú. Y hay una zona como ondulatoria ahí, ¿sí? Que se ven como unas ondas. Estoy mirando este gráfico de acá. En esa zona en donde hay unas ondas, bueno, también están acá, ¿cierto? Que hay como una serpiente ahí, unas ondas.
Esas ondas de ahí son las ondas de latitudes medias y son altas y bajas presiones que van migrando, básicamente van moviéndose en las latitudes medias, y son ondas. Ya vamos a ver de qué tipo son. ¿Sí? Entonces, cuando uno mira ahora como la sección vertical de estas cosas, uno se da cuenta que hay una especie como de celdas de circulación, ¿sí? Porque como el aire va hacia la zona de convergencia intertropical en la superficie, se junta acá y sube, después que sube, no le queda otra que moverse de vuelta hacia las latitudes más altas, ¿ya? Y en moverse de vuelta hacia latitudes más altas, termina por devolverse más o menos hasta como los 30 grados sur, y ahí desciende sobre estos anticiclones subtropicales, así se llaman estas altas que están aquí, son los anticiclones subtropicales. Cuando el aire desciende sobre esos anticiclones subtropicales, básicamente ayuda a que esos anticiclones permanezcan ahí, o no es un proceso que sea independiente. ¿Ya? El descenso de aire en esta celda de circulación no es independiente de la existencia de estas altas presiones. ¿Ya? Y no sé si lo sabían, porque en las clases que tuvimos la semana pasada descubrí que no se sabían los nombres necesariamente de estas cosas. Estas son las famosísimas celdas de Hadley, ¿ya? ¿Alguien había escuchado antes de las celdas de Hadley? No, tengo un no, y tengo un montón de abstenciones. No, tampoco, nunca habían escuchado, no. Nicole no, Luis Felipe no, Paz no, Bruno no, Pedro tampoco, Karin no. ¿Alguien sí había escuchado de la celda de Hadley? De nombre sí, Camille, pero no se acuerda que lo que era. Bueno, eso es. La celda de Hadley, esta celda que están pegadas a los trópicos, en donde el aire sube, esa es la parte de la convergencia intertropical, y el aire desciende en la zona de los anticiclones subtropicales. Después hay otras celdas, ¿ya? Que su existencia es un poco más discutible, si uno quiere. A la gente le llama a la celda que está acá entre los subtrópicos y las latitudes medias, a eso la gente le llama la celda de Ferrel, y ahí están acá, fíjense. Aquí está el Ecuador, acá está la celda de Hadley, aquí sube el aire, ¿cierto? Aquí está la zona de convergencia intertropical, una zona lluviosa, con mucha humedad, donde convergen los vientos alisios en superficie y divergen los vientos de altura, por si acaso, no creo que se los vaya a preguntar alguna vez, se llaman los contraalisios, ya, los que van por arriba. Entonces los contraalisios se devuelven y el descenso ocurre en estas zonas de alta presión, que son las zonas de alta presión o anticiclones subtropicales. Después hay otra celda de circulación que circularía así, que es la celda de Ferrel, ¿ya? Y la gente también habla de una celda polar, en que la circulación también es de este tipo. Y hay una nueva zona de ascenso alrededor de los 60 grados sur, que es donde el ascenso tiene que ver con los sistemas frontales de latitudes medias. ¿Ya? Esa zona de ascenso, obviamente, es mucho menos climatológica, si uno quiere, que la zona de ascenso de acá, de la zona de convergencia intertropical, porque esta está formada por una serie de ascensos y descensos ondulatorios. Ya vamos a clarificar eso un poco más, o un poco mejor. Fíjense que visto desde arriba, si uno mira el polo sur desde el espacio, los ciclones giran de esa forma y los anticiclones giran de esta otra forma, ¿ya? Los ciclones, curiosamente, giran en la misma dirección que giran la Tierra. La Tierra tiene un giro, que es ese giro que se ve ahí, y ese es el giro ciclónico. Y en el hemisferio sur el giro ciclónico es, así como se ve, a favor de los punteros del reloj.
En el caso del hemisferio norte, la Tierra gira en la otra dirección, ¿ya? Y lo que hay que imaginarse, escucha, no, ustedes ven mi video, ¿cierto? ¿Sí? Sí, Ya, entonces voy a tratar de conseguir una pelotita o algo. Ya, debería preparar mejor estas cosas. No tengo ninguna pelota, ni tampoco quiero ir a buscar una manzana porque van a creer que terminó la clase y entonces voy a tener que hacer otras cosas. Pero fíjense, no sé, por ejemplo, tengo este reloj, ¿cierto? Y si yo hago girar este reloj así, si yo lo miro por un lado, voy a ver que el giro es en esta dirección. Pero si yo lo hago girar de la misma forma y lo miro por el otro lado, ahora el giro es en la otra dirección. ¿Se imaginan eso o no? Háganlo con una manzana o con una naranja. El giro de la Tierra es único. El giro de la Tierra es único. Es solo que visto en una dirección es de esa forma y visto en la otra dirección es de la otra forma. ¿Sí? Bueno, el giro de la Tierra al giro de la Tierra se le denomina ciclónico. Al giro contrario al giro de la Tierra se le denomina anticiclónico. Y por lo tanto, todos los vórtices o remolinos, si ustedes quieren, no importa el tamaño que tengan en la atmósfera, que giran de la misma forma que gira la Tierra, a eso se les llama ciclones, y a los remolinos o vórtices que giran en el sentido contrario del giro de la Tierra, a eso se le denomina anticiclones. ¿Ya? Y eso es lo que está mostrado acá, que son giros distintos en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Ok. Bueno, entonces, un poco intentando explicar la distribución de estos campos en la atmósfera, es que uno trata de ir a los primeros principios, como intentando explicar por qué la Tierra tiene esa distribución de cosas que tiene, ¿ya? No es claro que un planeta vaya a tener, por ejemplo, zonas de convergencia intertropical o anticiclones subtropicales. ¿Cuál es la razón detrás de esa distribución que al final explica el clima terrestre? Ya, el primer campo que uno debiera mirar es este campo que está acá, que está mostrado aquí, ¿ya? Estoy hablando más bien del gráfico de la izquierda, que también me gustaría, recibo por el chat, recibo adivinanzas sobre cuál es el campo que está dibujado acá. Sorry que no siempre veo el chat. Alguien me pregunta si es posible asumir que la tropopausa es mínima en los polos y máximo en el ecuador. Eso es verdad, ¿ya? Eso es tal cual. La tropopausa va disminuyendo de altura entre el ecuador y los polos. Lamentablemente en este gráfico la cosa está en miles de pies, in thousands of feet, claro. Esa es una medida media extraña, hay que dividirla por 3 para encontrar los kilómetros, ¿cierto? Así que estos son como 16 kilómetros en los trópicos y son aproximadamente 8 a 10 kilómetros en los polos. Y la tropopausa sí tiene una disminución hacia los polos. Ya, eso está muy correcto. Entonces, recibo por el chat adivinanza respecto de cuál es este campo que está a la izquierda. Fíjense que, obviamente, el eje de las ordenadas es la latitud y el eje de las abscisas son los meses. Eso que está como gris ahí, los valores grises son 0, básicamente. Y los otros valores están indicados en los contornos. ¿Alguien adivina qué es lo que es? La Nicolás tiene una adivinanza. ¿Cuánto sol llega ahí?
¿Cuánto sol? Está bien eso, yo diría. Vamos a darlo como correcto. Cuando uno dice cuánto sol, eso, Nicole, transparencia, radiación. Es la radiación, ¿ya? Y es la radiación que le llega a un punto antes de entrar a la atmósfera terrestre, en un cierto momento, ¿ya? Y este gráfico tiene muchas sorpresas, porque hay varias cosas que uno no se da cuenta que son así hasta que no ve este gráfico. La primera es que hay un máximo de radiación que ocurre en los polos. ¿Qué sentido tiene eso? El máximo de radiación ocurre en los polos, ¿sí? Durante los solsticios, ¿ya? Ahí fíjense que hay unas letras. Entonces, BE, por ejemplo, se refiere al equinoccio vernal. SS es el solsticio de verano. Summer solstice. Exacto. Y WS sería el solsticio de invierno en inglés, ¿ya? Obviamente que son el solsticio de verano y el solsticio de invierno en el hemisferio norte, ¿sí? Para nosotros es justo al revés. El WS corresponde con nuestro solsticio de verano y el SS corresponde con nuestro solsticio de invierno, pero eso no deja de ser verdad la distribución de las variables por latitud. Entonces, básicamente, cuando uno mira el gráfico, uno ve que la radiación en el solsticio de verano durante junio es más de 500 watts por metro cuadrado. Y no hay ningún otro momento ni ninguna otra latitud en donde la radiación sea tan alta como la que uno observa en el polo norte durante el solsticio de verano. En el polo sur ahora, por otro lado, durante el solsticio de invierno, la máxima radiación ocurre también en el polo sur y es más de 500 watts por metro cuadrado. Esa es la unidad de este gráfico, ¿ya? ¿Alguien quiere intervenir y decir por qué, y explicar ese aspecto de la radiación del planeta? ¿Alguien tiene una idea de por qué la radiación es máxima en los polos, siendo que uno escucha siempre lo contrario, que la mínima radiación es en los polos? Ojo que esta es la radiación antes de entrar a la atmósfera, ¿sí? Ya, Felipe, el micrófono es todo tuyo. Bueno, me imagino que por el tema de la inclinación de la Tierra con respecto al Sol, ahí en una estación le va a llegar al Polo Norte de lleno, y en la estación contraria va a llegar, bueno, acá igual se ve que llega desde el -30 hasta el -90, eso sería de Chile Centro hasta el sur de Chile, bueno, ahí está el polo en el fondo. Así que yo creo que la latitud contraria, lo que sería de la mitad de Chile hacia abajo, pero yo creo que es por la inclinación de la Tierra, se me ocurre. Sí. Camil también había pensado que tenía algo que ver con el campo magnético de la Tierra y el viento solar. Pero la verdad es que la radiación que llega del Sol tiene esa característica de ser máxima en el polo debido a la inclinación de la Tierra. Ya es correcto lo que dice Felipe. Y la razón es, como dice Felipe también, cuando el Sol está inclinado, supongamos que el Sol está acá donde está mi puño y el lápiz muestra la inclinación de la Tierra, el polo norte está más cerca del Sol. Pero además de estar más cerca, cuando ocurre el movimiento de rotación de la Tierra y uno tiene un día completo, en el polo sur, durante el equinoccio de verano, en el polo norte, durante el equinoccio de verano en el polo norte, el Sol nunca se esconde. Está todo el día ahí, y por lo tanto la radiación integrada sobre 24 horas, si uno quiere,
es máxima en el polo. Pero eso no alcanza a compensar el hecho de que en invierno, durante el invierno ahora del hemisferio norte, durante el invierno del hemisferio norte la inclinación de la Tierra es de esta manera. Ahora es el polo sur el que está iluminado, el polo norte está en una sombra completa, ¿ya? Y eso es lo que se ve acá. No le llega nada de radiación al polo norte. Como no le llega nada de radiación al polo norte durante ningún día, en ningún momento básicamente, es idénticamente cero durante 6 meses completos. Así que ese máximo que alcanza durante el solsticio de verano no es suficiente como para hacer que el polo tenga más radiación, por ejemplo, que la que le llega a cualquier otro punto fuera del polo. Fuera del polo, rápidamente uno tiene más radiación, y aunque, por ejemplo, en el Ecuador nunca se vean 500 watts por metro cuadrado en el tope de la atmósfera, el hecho de que uno ve parejito, ¿cierto? 450 o 400 watts por metro cuadrado, eso hace que haya más radiación en total. Así que, en general, llega más radiación al Ecuador que a los polos, a pesar de que el máximo ocurra de esa forma, ocurra máximo local, si ustedes quieren, de la radiación ocurra en los polos. Hay otra cosa curiosa de esto, y es la siguiente. La radiación en el hemisferio sur durante el verano es más alta que la radiación en el hemisferio norte durante el verano. ¿Se fijan en eso del gráfico o no? Sí. ¿Alguien? Y de nuevo recibo sugerencias por el chat. Recibo sus llamadas para que me contesten por qué creen que llega más radiación al hemisferio sur en el verano que al hemisferio norte en el verano. Pero, ¿en qué verano, profe? En los veranos correspondientes, ¿cierto? Hay que comparar verano con verano. Estoy comparando este verano con este verano. Ya, seamos más específicos. Comparemos el solsticio de invierno con el solsticio de verano. ¿Por qué en el hemisferio sur, en el solsticio de invierno del hemisferio norte, hay más radiación que en el solsticio de verano del hemisferio norte, a la misma latitud, si ustedes quieren? Seamos más precisos, miren, si no todos lo han visto, veámoslo así. Supongamos que tenemos un lugar a 30 grados norte, ¿sí? A 30 grados norte en el solsticio de verano. 30 grados norte en el solsticio de verano recibe una radiación que va entre los 450 y los 500 watts por metro cuadrado. Mientras que en el hemisferio sur, a la misma latitud de 30 grados, recibe más de 500 watts por metro cuadrado. Ya están todos convencidos de que llega más radiación al hemisferio sur que al hemisferio norte durante el verano, ¿sí? Sí. Sí. Gabriel y Maximiliano sí, Javier sí. Ya, ahora, ¿por qué? Paz sugiere la capa de ozono. Recuerden que este gráfico es la radiación antes de que atraviese por la atmósfera. Así que no puede ser la capa de ozono, Paz. Puede ser el afelio y perihelio de la órbita de la Tierra. Sí, por ahí va Maximiliano. Recuerden que la órbita de la Tierra no es una órbita circular, es una órbita elíptica, y por lo tanto tiene un máximo y un mínimo de acercamiento al Sol, ¿ya? Y sucede que el verano del hemisferio sur ocurre cuando la Tierra está más cerca del Sol que el verano del hemisferio norte. Eso es una coincidencia nomás, y eso ocurre ahora en el presente.
pero hemos pasado por ciclos en que las cosas han sido distintas. Ha habido otros ciclos. Ha habido momentos, por ejemplo, de la historia del planeta en donde es el verano del hemisferio norte el que recibe más radiación que el verano del hemisferio sur. Eso se llama la precesión de los equinoccios y tiene que ver, por ejemplo, con algo que se conoce con la teoría del clima de Milankovitch, ¿ya? No sé si lo han escuchado. ¿Han escuchado de Milankovitch alguna vez? No. ¿Alguno tomó sistema climático quizá antes de intro a la meteorología? Si alguien tomó sistema climático, está haciendo trampa y ya lo he escuchado. Pero hay variaciones de esta distancia, hay variaciones de la excentricidad de la órbita terrestre que producen cambios en la radiación de la Tierra. Pero entonces sucede que en el presente, así es la distribución de la radiación en la Tierra, ¿ya? Y tiene un máximo en el Ecuador, un mínimo en los polos, dijimos, pero este máximo en el Ecuador es cuando uno integra todos los meses, y el mínimo en los polos es, de nuevo, cuando uno integra también todos los meses. Ahora, fíjense en los grafiquitos de la derecha. ¿Ya? Esos gráficos tienen un ángulo. ¿Cuál creen ustedes que es ese ángulo que está graficado a la derecha? Bueno, ese ángulo que está graficado a la derecha es la inclinación del planeta. ¿Ya? Entonces, un planeta con una constante solar como la que tiene la Tierra, ¿ya? La constante solar es la radiación que viene del Sol. Si uno pusiera una medición así y uno pusiera un medidor afuera de la Tierra, uno mediría una cierta cantidad de radiación, que son como 1360 watts por metro cuadrado. ¿Ya? Si uno multiplica esa radiación por el número que está ahí en la escala de colores del gráfico, uno va a obtener el gráfico de la izquierda. Solo que la inclinación de la órbita terrestre son 23 grados, y no hay ninguna que se parezca tanto, salvo la de 20. La de 20 es bien parecida a la real, ¿cierto? La de 20 es bien parecida a la real. Es solo que está como corrida 6 meses, si quieren, ¿sí? Supongamos que el 180 grados corresponde con el inicio del año, con enero, ¿sí? Y el 360 grados correspondería en ese caso con julio, o con el solsticio de invierno. Y el de 20 grados representa más o menos cómo es la distribución de radiación solar en la Tierra en el clima presente. 0 grados sería que la inclinación, que la inclinación es cero, que el planeta está así, ¿cierto?, girando, y que siempre le llega un poquito de radiación a los polos, un poquito de radiación al Ecuador, un poquito más de radiación al Ecuador que a los polos, por el hecho de que el Ecuador está más cerca del Sol que los polos, ¿sí? Pero el efecto de la inclinación no juega mucho ahí. Sí juega a los 10 grados y a los 20, y juega tremendamente si es que la Tierra estuviera inclinada de la otra forma. Es decir, si la Tierra estuviera siempre apuntando con un polo hacia el Sol, ¿sí? Habría unos meses en que ese polo tendría mucha radiación y después no tendría nada de radiación. O sea, pasaríamos del todo a la nada, y serían estaciones del año muy drásticas, ¿sí? ¿Profe? ¿Sí? Entonces, esto de que haya cambiado como lo de que el verano del hemisferio sur tenga más radiación que el hemisferio norte, ¿nos podría decir que en el tiempo ha cambiado el ángulo de inclinación de la Tierra, o no es tan directamente relacional? Sí. Bueno, eso es parte de la teoría de Milankovitch. La verdad es que la órbita de la Tierra con respecto al Sol no es completamente constante. Los parámetros de la órbita no son constantes. Y ahí hay 3 parámetros que cambian y que controlan el clima de la Tierra en alguna medida, ¿ya? Y esos son: 1, la excentricidad de la órbita. La excentricidad de la órbita, es decir, qué tan lejana de un círculo es, cambia con el tiempo en escalas de decenas de miles de años. El otro
tiene que ver con la precesión de los equinoccios, que es cuándo ocurren los equinoccios respecto de el máximo y el mínimo de la posición de la Tierra respecto del Sol. Y la tercera variable que cambia es la inclinación de la órbita terrestre. Ya, esas tres variables de alguna forma tienen variaciones que son cíclicas, que son variaciones, ahí es donde yo ya no sé suficiente, yo no soy astrónomo, pero tiene que ver con resonancias con los otros planetas del sistema solar, ¿ya? Son ciclos astronómicos, de periodos, por ejemplo, de decenas de miles de años. Y están todo el tiempo cambiando, y de hecho hay explicaciones de la edad del hielo que tienen que ver con esa ciclicidad en los parámetros orbitales de la Tierra con el Sol. Ahora, la inclinación de la Tierra varía poquito igual, varía entre, déjenme acordarme, si no me equivoco, es entre 19 y 23 grados, 19,5 y 23,5 grados. Y la inclinación presente es como 23,5, estamos como en el tope de la inclinación posible y podría ser menos inclinación. Pero en escala de decenas de miles de años. Gracias. Y esto es bien interesante. Esto es bien interesante porque esta es el efecto de la rotación terrestre, ¿ya? Y aquí me gustaría que miraran este gráfico nomás. Sobre todo, fíjense en el gráfico de la derecha. ¿Ya? Los gráficos de la derecha son la precipitación en el planeta observada por un modelo, ¿ya? Y el panel D y el panel E son modelos distintos, tienen una pura cosa distinta, ¿ya? No es muy misterioso lo que les voy a decir, no me puedo poner misterioso acá, porque en realidad ustedes se van a dar cuenta cuál es el efecto que estoy tratando de cambiar, porque en el título de la transparencia está. ¿Qué creen ustedes que es distinto entre el modelo de arriba con el modelo de abajo? Que depende de hacia dónde rota. Depende hacia dónde rota, exactamente. En el modelo de arriba, la Tierra está rotando al revés de lo que rota realmente, ¿ya? Y esa simulación se llama retro. O sea, es una simulación retrógrada, de alguna forma, en contra de la rotación normal. Y esa que se llama CNTRL, hay gente que le gusta hacer abreviaturas en donde se quita 2 letras nomás. Esa sería la simulación de control, ¿sí? Que esa sí es la simulación que corresponde con el clima presente. Ya, ahora, ¿cómo saben ustedes que la simulación de abajo es la que corresponde con el clima presente? Pucha, porque ustedes ya deberían a esta altura identificar ciertas cosas, ¿cierto? Que se ven en el clima presente. Por ejemplo, fíjense, se ven los vientos alisios, ¿cierto? Se ve la zona de convergencia intertropical. Se ve una zona de mucha precipitación en la zona de la... ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba esa zona? ¿Poza cálida? La poza cálida, exacto. Se ve precipitación en el Amazonas, se ve precipitación en el sur de Chile, se ve que no hay precipitación en el norte de Chile. ¿Ven que no hay precipitación en el norte de Chile o que hay poca? ¿Sí? ¿Se ve o no? Sí. Sí se ve. Ya. Ahora, fíjense lo que cambia cuando uno hace la rotación al revés. Fíjense ahora que los vientos alisios siguen existiendo, es solo que ahora están desviados al revés de lo que uno esperaría, ¿cierto? En vez de desviarse hacia la izquierda en el hemisferio sur, se desvían hacia la derecha en el hemisferio sur y hacia la izquierda en el hemisferio norte. Ahora, todo el Pacífico es una zona con mucha precipitación, ¿sí? La zona más lluviosa de Sudamérica está ahora en la costa de acá, en el Amazonas todavía, pero
pero como que en la parte pacífica de Sudamérica. Y hay un gran desierto al otro lado de la cordillera de los Andes, ¿sí? Donde está Argentina, hay un gran desierto, y hay mucha precipitación en el norte de Chile, ¿sí? Fíjense que los vientos, en vez de ir hacia el oeste, van hacia el este, en las latitudes medias, ¿sí? Eso hace que llueva bastante acá en la punta de Argentina y no tanto al otro lado en Chile, que es justamente al revés de lo que ocurre en el clima presente. Hay una zona de mucha precipitación ahora en el Atlántico, también cerca de África, donde antes no había tanta precipitación, donde antes había un desierto acá en África, ahora hay una zona húmeda, y los desiertos están corridos ahora al otro lado de los continentes, al lado contrario de donde estaban los desiertos antes, ahora aparecen los desiertos. ¿Ya? Así que, ¿cuál es la moraleja de esta transparencia? Es que la rotación terrestre tiene una serie de implicancias, y son implicancias que no son evidentes de mirar el clima terrestre nomás. Uno tiene que mirar, por ejemplo, esta simulación retrógrada para darse cuenta de lo que está pasando. Cuando uno mira la simulación retrógrada, uno se da cuenta que, de partida, los vientos alisios dependen de la rotación terrestre, su inclinación depende de la rotación terrestre, y este juego entre la posición de los continentes y la posición de las zonas áridas y húmedas también depende de la rotación terrestre. Así que yo siempre me trato de imaginar cómo sería el clima de Chile con la rotación terrestre inversa, o siempre me lo traté de imaginar, y alguien hizo este paper como el año pasado, ¿ya? Este es un artículo que salió publicado el año pasado, y muestra la simulación así directamente. Y es como un poco como uno se imaginaba, que desaparece el desierto de Atacama y se vuelve una selva. El norte de Chile sería una selva tropical. Esa ¿Y es el una sur? consecuencia. ¿Sí? ¿El sur sería más seco entonces? El sur sería harto más seco, claro, porque básicamente el viento cargado de humedad que vendría del otro lado ahora del Atlántico, tendría que pasar por la cordillera, que no es tan alta, pero igual, pasaría por la cordillera y se secaría al otro lado. ¿Qué es lo que le pasa a la pampa argentina? Que es bastante más seca que la zona de las islas, de los fiordos en el sur de Chile. Aquí también podemos ver un poco las diferencias estacionales, y ahí es interesante darse cuenta que hay diferencias estacionales. Hasta el momento habíamos estado mirando los campos promedios, y en general no le estábamos dando muchas vueltas a lo que pasaba entre las estaciones, salvo en el caso de la nubosidad y también del contenido de vapor de agua. Pero fíjense lo que sucede con estas corrientes en chorro, ¿ya? Las corrientes en chorro se ven en este mapa de 200 hectopascales como velocidad del viento, y también como velocidad del viento acá como un perfil vertical, en donde está el promedio de la velocidad del viento en todas las longitudes, ¿ya? Puesto como altura y latitud. La escala de este gráfico es altura, pero en realidad es altura en niveles de presión. Entonces, está entre 1000 y 0 hectopascales, entre 1000 y 0 hectopascales acá. ¿Sí? Más o menos, ¿dónde ubican ustedes los máximos de viento en altura? ¿En qué latitud? Entre 30 y 40 grados, muy bien. No, ese fui yo, nadie contestó nada. Entre 30 y 40 grados. La pregunta ahora es si se mueven esas posiciones del jet
entre una estación y la otra. ¿Cambian de posición los jets entre una estación y la otra? Mm. Sí, un poco. No tanto. Ya, un poco como. Un poco como C. Monsalve, que no logro ver tu nombre. Ah, Carolina. Carolina. Eh, bueno, en el hemisferio norte se acercan, o sea, se alejan del Ecuador, se acercan a los polos. En el hemisferio sur se acercan al Ecuador, un poco más. Pero no es tanta la diferencia. Sí, es una diferencia pequeña, pero lo que pasa con los jets es que los jets se acercan hacia el polo en invierno, ¿sí? En el invierno que corresponde, no, al revés. Se acercan hacia el polo en verano y se acercan hacia el Ecuador en invierno, ¿sí? Mm. Y eso pasa en las dos estaciones. Entonces, bueno, ¿de dónde surgen los jets en el verano y el invierno? ¿De dónde surgen las corrientes en chorro? Eso es algo que es una pregunta más o menos fundamental de la dinámica de la atmósfera, y la verdad es que la explicación de eso la vamos a conocer en algún momento, ¿ya? Déjenme ver qué pasa. Ok, me salté una transparencia, ya que la verdad no la quiero comentar ahora, puede que la comentemos después, pero básicamente esta es una transparencia media fundamental, ¿ya? Y por ahora ustedes no tienen cómo entender por qué ocurre lo que ocurre, pero déjenme decírselos nomás y ustedes me tienen que creer, ¿ya? En algún momento en el curso esto va a quedar de manera evidente demostrado por qué es así, ¿sí? Pero por ahora no tenemos las herramientas para entenderlo. La existencia del jet es directa consecuencia del gradiente de temperatura entre el ecuador y los polos, ¿sí? Entonces, en un planeta cualquiera, en donde ese gradiente de temperatura entre el ecuador y los polos es súper intenso, entonces el jet es muy intenso. Si el gradiente de temperatura se relaja, es decir, si la temperatura del polo es parecida a la temperatura del ecuador, entonces el jet no debiera ser tan intenso. Eso explica un poco por qué el jet se cambia de posición entre el verano y el invierno, ¿ya? Veamos de nuevo. En verano, el jet está formado por básicamente un gradiente de temperatura que es el polo, que no está tan frío, porque en verano el polo no está tan frío, pero está más frío que el trópico. El trópico no cambia mucho su temperatura durante el año, ¿sí? El trópico mantiene una temperatura más o menos parecida durante todo el año, pero el polo se enfría o se calienta dependiendo si es verano o es invierno. En verano el polo el polo está más frío, pero está un poco más frío y no tan frío como está en invierno, ¿sí? Así que después de todo este enredo, pensemos en lo siguiente. Durante el invierno se alcanza el máximo gradiente de temperatura entre el polo y el ecuador. ¿Es verdad que el jet es más intenso durante el invierno? Sí. Fíjense las magnitudes ahora del viento en el jet durante el verano del hemisferio sur, que sería el invierno del hemisferio norte. Durante el invierno del hemisferio norte, los contornos están cada 4 metros por segundo, 28, 32 metros por segundo sería el máximo de viento acá en el jet, en promedio, en el promedio de latitud, ¿sí? Versus apenas 12, 16, 20 metros por segundo durante el verano del hemisferio norte. En el hemisferio sur, en el verano, el jet alcanza 20 metros por segundo y en invierno alcanza prácticamente 16, 20, 24, 28, 32 metros por segundo. Es decir, ¿se fijan todos que el jet es mucho más intenso en invierno que en verano? ¿Se Sí. fijaron en eso?
Ya, ahora, recuerden lo que les dije recién respecto de cuál es el origen del jet. El origen del jet está en ese gradiente de temperatura. Entonces volvamos a la explicación. En el invierno, el polo se enfría muchísimo por la ausencia de radiación, pero los trópicos, como reciben una radiación relativamente homogénea durante todo el año, ni se enfrían ni se calientan demasiado, tienen una estacionalidad muy pequeña. Esa estacionalidad muy pequeña, entonces, hace que durante el invierno el jet se acelere mucho y en verano se relaje. Ahora, sucede, y esto es algo medio fundamental, que el jet no es estable en la atmósfera terrestre. ¿Ya? ¿A qué me refiero con que no es estable? No sé si alguna vez ustedes jugaron con una manguera cuando chicos, o todavía lo pueden hacer como parte de la cuarentena, ¿ya? Y para matar el aburrimiento. Uno puede abrir la llave y bajo ciertas condiciones, si uno toma la manguera, por ejemplo, con la llave abierta, bajo ciertas condiciones de flujo, la manguera como que empezaba a serpentear así, como a moverse para todos lados. ¿Alguien ha experimentado eso con la manguera? ¿O no saben de lo que estoy hablando? Así, nada que ver lo que estoy hablando. No. ¿Nadie reconoce el fenómeno? Sí. Ya, Gabriel sí ha visto el fenómeno, Javiera también. Es como así como que la manguera pierde control y empieza a moverse para todos lados. Hay que dejar un pedazo de manguera, por ejemplo, no sé, hay que dejar como 1 metro de manguera y tomar la manguera como a 1 metro del extremo, ¿ya? Y prender la llave y ahí empieza a serpentear, algo así. Esa es una especie de inestabilidad fluidodinámica que no ocurre a todos los valores de flujo de agua, ¿sí? Si uno deja pasar poca agua, no serpentea la manguera simplemente transporta agua. Pero si uno sube mucho la cantidad de agua, empieza a ocurrir esa inestabilidad. Algo similar, ¿ya? Parecido, pero nada, no igual, no tiene la misma matemática ni el mismo origen, ocurre en la atmósfera. El jet es inestable y comienza a serpentear, ¿ya? Y como el jet es inestable y comienza a serpentear, entonces se forman esas oscilaciones que pueden ser muy, muy amplias. Y esas oscilaciones tienen importancia en la atmósfera por al menos 2 motivos. Y los motivos son los siguientes. En un caso, hay transporte de aire frío desde el polo hacia el ecuador, ya que es muy intenso. Ahí ustedes lo pueden ver. En un caso, el jet está relativamente estable y circula de oeste a este, ¿sí? Manteniendo el aire frío por encima y el aire cálido hacia el trópico. Esa circulación se inestabiliza y se forman estas ondas, y esas ondas pueden traer mucho aire frío, por ejemplo, hacia el sur, hacia el ecuador, y aire cálido hacia los polos, y después dejan aire cálido en un lado y aire frío en el otro. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de, y esto les pregunto pensando en el origen del jet, ¿cuál es la consecuencia de traer aire frío a los trópicos y traer aire cálido al ecuador? ¿Cuál es la consecuencia sobre el gradiente de temperatura que tiene ese proceso? ¿Qué consecuencia tiene? Estabiliza un poco, hay un mejor equilibrio. Exacto. Tiende como a remover la fuente de inestabilidad, porque de alguna manera si el jet se inestabiliza porque es muy intenso, y lo que controla la intensidad del jet es el gradiente de temperatura, si yo de alguna forma remuevo el gradiente de temperatura, estoy estabilizando el jet. Entonces, este proceso de inestabilización y de reestabilización va ocurriendo todo el tiempo con el jet, y va ocurriendo porque de alguna forma
el campo que vimos al principio de los campos explicatorios, este campo de radiación está todo el tiempo imponiendo que haya más radiación en los trópicos y menos radiación en los polos, y generando este gradiente de temperatura, ¿sí? Se está generando siempre ese gradiente de temperatura entre los trópicos y los polos. Y entonces siempre hay energía para que se forme el jet, y el jet trata de remover esa inestabilidad a través de este proceso de mezclar el aire de gran escala en estos torbellinos de gran escala. Y todo esto tiene nombre, chicos, y no espero que lo hayan escuchado nunca antes, este nombre, pero es un nombre muy importante en meteorología y a uno lo hace sentir como poderoso poder decirlo, ¿ya? Y también como inteligente también, si uno lo dice. Entonces es bueno que yo les traspase este conocimiento que puede ser útil. Esto es lo que se llama la inestabilidad baroclínica, ¿sí? Y es el proceso fundamental de inestabilidad en la atmósfera, y es el origen, en la atmósfera de latitudes medias, y es el origen de los frentes, de las bajas presiones, de las borrascas extratropicales, no sé cómo le llaman ustedes. Hay un nombre muy malo que uno no lo debiera decir en clase, pero lo voy a decir con mucho cuidado. Ya, esto no, usted no lo diga. Los frentes de mal tiempo, ¿sí? Usted no lo diga. Esta es la inestabilidad baroclínica, está relacionada con estos sistemas de mal tiempo de latitudes medias. La inestabilidad se llama baroclínica. Tiene acento en la I, pero no se los puse. Ahí se los puse en el chat. Y entonces, bueno, en el curso no vamos a discutir el origen de la inestabilidad baroclínica. Es una teoría súper físico-matemática, ¿ya? Que requiere unos pocos conocimientos de dinámica a nivel de magíster, ¿ya? Entonces, como que está fuera del alcance del curso por ahora, pero entenderlo sin las matemáticas, eso sí es posible, ¿ya? Y eso sí lo podemos hacer, y lo podemos intentar. Entonces, yo les voy a mostrar ahora un experimento. Este es un experimento en que uno trata de replicar esta inestabilidad baroclínica en el laboratorio. Entonces, los ingredientes principales para la inestabilidad baroclínica son dos. Uno es que exista rotación, y el segundo es que exista un gradiente de temperatura, ¿ya? Entonces, les voy a mostrar un poco cómo es el setup experimental, o más bien, ¿para qué decirlo en inglés? El montaje experimental. Y el montaje experimental consiste en una mesa rotatoria, que sería eso que se ve ahí en gris, que es una mesa que puede girar con un tanque de agua encima. Ya, el tanque tiene agua. Adentro del tanque de agua hay un tarrito así como de leche nido, si ustedes quieren, lleno de hielo. El tarrito de leche, o el tarrito lleno de hielo, lo que hace es que genera como una especie de polo artificial, en donde la temperatura es más baja al centro y es más cálida hacia el exterior, ¿sí? La temperatura es mínima al centro del tarro y es más cálida hacia el exterior porque está a la temperatura ambiente. Y como la mesa está girando, hay una cámara que gira solidaria con la mesa. La cámara gira solidaria con la mesa y por lo tanto ustedes van a ver como que la persona que está fuera del cuadro estuviera girando alrededor de la mesa. Pero en realidad la persona no está girando, sino que esa persona está quieta echándole colorante al agua, ¿sí? Y lo que está girando es todo el montaje experimental. ¿Se entiende o no? Sí. Ya, súper. Entonces ahora voy a echar a andar el video y vamos a ver lo que pasa. Entonces ahí está, la persona no está girando, ¿cierto? La persona está quieta echándole y la mesa es la que está girando. Difícil de creer. No, pero debe ser algo parecido al interruptor que se va lanzando.
Se fijan que hay como unos torbellinos así formándose y yendo y viniendo a los polos, al polo, que sería ese centro de ahí donde está el tanque, y hacia el ecuador, que sería el borde del tanque. ¿Sí? Y se forman estas figuras que parecen así casi como la gran tormenta de Júpiter, que también es una tormenta baroclínica, ¿sí? Y eso se puede hacer en el laboratorio, y eso es exactamente lo que pasa con el jet en la atmósfera terrestre, ¿ya? Me encantaría mostrarles ahora una imagen de la inestabilidad baroclínica en acción, que se parezca un poco a esta. No preparé algo así, pero quizás lo podemos hacer rápidamente. Sí, voy a terminar con esta transparencia, ¿ya? Déjenme, quiero mostrarles otra cosa ahora. Veamos si les puedo mostrar esto en acción en este momento. ¿Ven mi pantalla, cierto? ¿Ven Sí, sí, sí. Sudamérica? Sí, sí. Sí. Ya, esto de acá es un sitio web, ya, que les puedo mandar, lo vamos a estar mirando de repente. Es una chica en Estados Unidos que hace muy bonitos mapas meteorológicos de los pronósticos numéricos del tiempo. Ya, estos son modelos que pronostican el tiempo hacia el futuro. Entonces, lo que ustedes ven aquí es un pronóstico de lo que estaría pasando, o lo que pasa, lo que pasó hoy día a las 8 de la mañana, hora local, o 9 de la mañana, hora local. Ya ahí se ve, no sé, un anticiclón acá, una alta presión, y estos valores de acá son bajas presiones. Los contornos, chicos, son todos contornos de presión. Entonces, eh, esta vista así del mapa es parecida a la vista que uno tiene del experimento que acabamos de hacer, en donde, o del experimento del video que acabamos de ver, en donde el tarro con hielo estaría aquí, ¿cierto? En la Antártica, y este sería el borde de nuestro tanque. Entonces, por ejemplo, veamos cómo se ven los campos de pronóstico, y ustedes pueden ver que se ven todos esos vórtices dando vuelta alrededor de la Antártica, ¿ya? De manera bien similar a lo que se veía en nuestro tanque rotatorio. Ahí lo estoy haciendo girar al revés, ¿ya? También puedo ir hacia el pasado en estos mapas, y cuando voy al pasado, de hecho son los campos que se observaron, más que los pronósticos, son los campos que realmente se observaron. Estamos saliendo del verano en el hemisferio sur, así que la inestabilidad baroclínica no es tan entretenida como lo es en invierno, pero aún así es evidente que uno ve estos vórtices girando alrededor del polo, y incluso, lluvia en el sur de Chile en la semana del lunes 23, para aliviar un poco la crisis hídrica, una de las tantas crisis que tenemos en estos momentos en Chile. Bueno, muchachos, creo que eso era lo que les quería contar hoy día. Voy a